Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. La Biblia nos habla referente a la vida nueva que trae como resultado siempre una conducta cristiana. Para el filósofo griego Aristóteles, la vida buena más bien tiene que ver con una serie de virtudes que cada ser humano debía de poseer, que debía llevar a la práctica siempre, y cuando eso ocurriera va a contribuir a un florecimiento humano. Aristóteles recibió de parte de Dios, porque sí, Dios da eso, da gracia común, aunque él era un incrédulo, que no conocía, que no sabía de Dios, que bueno, sabía, pero no reconoció a Dios como tal, pero Dios le dio una gracia común, ¿sí? Pablo menciona en algún relato de él que también se confrontó a ese tipo de filósofos. Por ejemplo, usted lo puede observar en su casa ya detenidamente en Hechos 17 y 18, donde tuvo un encuentro, un debate con estos tipos de grupos, el estoicismo y otras doctrinas que proponían alcanzar la felicidad. El primero a través del dominio de las pasiones que perturban la vida, ¿sí? Y mediante un equilibrio y tener placeres en esa función de un bienestar del cuerpo y de la mente. Y esto es como cuando vamos a la playa, ¿no? Y estamos en la hamaca, estamos meciéndonos, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? O sea, es por medio de los placeres, ¿no? Y luego que si te traen tu coquito, y ahí estás tomando el agua de coco, estás ahí columpiándote en la hamaca. O sea, son placeres que ellos decían alcanzar una felicidad. Y Pablo tuvo que tener ese tipo de encuentros. Cuando nosotros venimos a la Biblia, nos encontramos como hombres, en este caso como Salomón, que se desvió y por un tiempo él vivió la buena vida, porque hoy hablaremos de la buena vida y de la vida buena, ¿sí? Que es muy diferente. Él vivió, cuando se desvió de la voluntad de Dios, vivió la buena vida, de manera que él llenaba sus propios incomplementos espirituales en todo lo que tenía que ver con el mundo exterior, ¿sí? Sin embargo, cuando él escribió el libro de Proverbios, ¿sí? La mayoría de ellos, porque no todos fueron escritos por él, pero cuando él escribió el libro de Proverbios, él sentó las bases para la vida buena. Él ya había experimentado la buena vida a través de los placeres, como ya se los comenté, pero ahora él sentó las bases para la vida buena. Es increíble que el mismo hombre, en este caso Salomón, que pudo haber vivido un tipo de vida en un momento, ¿sí? Viva otro tipo de vida en otro momento. Él vivió la vida buena bajo la dirección de Dios. Y diríamos que él vivió la buena vida bajo los impulsos de la carne. Cuando él vivió la buena vida, él construyó un templo a Dios para glorificar a Dios, un templo de cuya gloria todavía hasta el día de hoy se habla, el gran templo de Salomón, ¿se acuerdan de eso? Para eso le llevó 7 años construyendo el templo de Dios, 7 años. Era un templo magnífico, una obra monumental en ese momento, ¿sí? Pero cuando él estaba viviendo la buena vida, o sea, la vida en la carne, ¿sí? Él construyó su palacio, su casa donde él vivió, y le llevó 13 años para construir su casa personal, ¿sí? Usted lo puede buscar ya detenidamente en Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 1.
En esa casa donde él construyó bajo la carne y que le llevó 13 años, casi el doble, ¿verdad? Casi el doble que construir el templo de Dios. En esa casa donde él construyó, ahí alojó a muchas mujeres, si no es que hasta miles de mujeres, ¿no? Increíble que él haya tomado el doble del tiempo para construir su palacio, su casa real, donde él viviría, que el tiempo que le tomó para construir el templo de Dios. Anote también ahí Primera de Reyes 9:10. Todos esos pasajes que le estoy dando van a relacionar todos los tiempos de la construcción tanto del templo de Dios como de su casa, de su palacio. La Biblia obviamente nos habla de esta vida, ¿sí? De esta vida que nos promete y nos dice que tendremos una vida buena, una vida agradable, ¿no? Hay muchos pasajes que nos traen como definición este tipo de vida en la palabra de Dios. Pero en general, una vida buena es una vida que es moralmente correcta, pero que al mismo tiempo hay algo en especial en que es correcta moralmente porque agrada y complace a Dios. Honra su nombre, diríamos así. Honra su nombre. Y ahora, y no solamente honra su nombre, sino también honra el evangelio de Dios. Una vida buena, pero aprovechando la palabra de la otra semana que habíamos hablado, ¿se acuerdan? De tener una vida contracultural a la vida que nosotros pudiéramos llevar en este mundo, que es concebida por un mundo pagano, por un mundo que cada día va precipitándose más a lo malo. Y Dios nos dice, ahora hagan una contracultura. La contracultura es afianzarse en la palabra de Dios. La cultura, ¿qué te dice? Pero ¿qué te dice la palabra de Dios? Realmente quien quiere ir con la forma de la vida de este mundo, ¿sí? Es como nadar, como ser un pez y nadar en corriente, a la corriente, ¿sí? Pero cuando somos contraculturales, somos como los peces. Estaba viendo que es el pez salmón, que siempre va en contra de la corriente, ¿sí? Siempre va en contra de la corriente este pez. Entonces, Dios te dice, tú no tienes que no te tienes que moldear a este mundo, sino tienes que ser contracultural en mi palabra. Tienes que ir nadar contra corriente. Habíamos dicho que en el mensaje anterior que la fe cristiana, el cristianismo, es el conjunto de valores más contracultural que jamás hayamos visto nosotros o jamás se haya escrito en otros libros. ¿Sí? De manera que ese cristianismo y esa forma contracultural debe de ser vivido si nosotros nos ostentamos como hijos de Dios, como cristianos, ¿sí? Y Pedro continúa insistiendo que este estilo de vida deberíamos de llevar, para lo cual le voy a invitar a que abra en Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 8. Vamos a ver nada más el versículo 8 al 12 el día de hoy, ¿sí? Dice de esta manera, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, vean ahí, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síguela, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal, ¿sí? Hay una frase y una oración en este pasaje, por lo menos en lo que leímos, que son de importancia. La frase es finalmente, el comienzo de este versículo 8.
Y la oración que quiero resaltar es el que quiera amar la vida y ver días buenos, ¿sí? Ok, por eso es que habíamos dicho que la vida nueva trae conducta cristiana. Y digo esto porque cuando tú lees la frase finalmente, ¿sí? Como aquí lo estamos viendo, es como si Pedro estaría concluyendo algo, ¿sí? Como si él estuviera terminando un capítulo, y eso, pues sí, hace obvio este asunto. Ahora, si no está terminando el capítulo como no lo está, sino que está en medio de un capítulo, él tiene que estar terminando una idea. Si no termina el capítulo, va a terminar una idea. Y la pregunta es, ¿cuál idea o qué Pedro está tratando de terminar? ¿Qué idea? La idea la hemos venido desarrollando por un tiempo. La idea es que él está desarrollando la cuestión de las obligaciones que nosotros como cristianos fuimos llamados a hacer en diferentes esferas. Y luego él tiene otras recomendaciones para nosotros que hemos decidido honrar a nuestro llamado, ¿sí? Al llamado que Dios nos ha hecho. Pero lo que Pedro ahora hace es ayudarnos a entender, además de todo lo anterior que ya hemos visto por las semanas pasadas, que ya es el tema número 9 el día de hoy, ¿sí? Había unas cosas más para dejarnos ver cómo la vida cristiana debe de lucir, que ha sido impactada precisamente por ese evangelio, ¿no? Que ha decidido el hombre, este hombre nuevo, vivir el evangelio. Y ahí es donde viene la frase en conclusión, que es lo que, o finalmente, conclusión, que es la nueva Biblia de las Américas, así lo dice, en conclusión, ¿sí? Y en la Reina Valera que estamos estudiando dice finalmente. De manera que esa es la idea que comenzó en el capítulo 1 y está terminando o está finalmente concluyendo en estos versículos que vamos a leer. Así que vamos a desmenuzar el versículo 8. Es como un verso corto, pero hay 5 características que se supone que tú y yo debemos de exhibir. Deme un segundito. Ok. Estas características son bien importantes. Dice, finalmente, ser todos de un mismo sentir, ¿sí? La primera idea que habla es de la unidad, ¿sí? De la unidad que debemos de tener. Pedro nos llama a que seamos de un mismo sentir. Esa es una frase repetitiva en el Nuevo Testamento. Y tú encuentras la misma frase, la misma idea, el mismo llamado, ¿sí? De que tengamos un mismo sentir en bastantes versículos de la Biblia. Romanos 12, 16, 1 Corintios 1, 10, Filipenses 2, 2. Es increíble que la insistencia de parte de Dios que tú y yo tenemos que ser de un mismo sentir, ¿sí? En el libro de los Hechos narra la historia de una iglesia que comenzó a nacer, que eran de un mismo corazón, o sea, de una misma idea. Es importante para Dios que su gente permanezca unida, ¿sí? Eso no implica que todos debemos ser iguales, eso no implica. No implica que todos debemos estar de acuerdo en cada opinión, pero sí implica que debemos de ser de un mismo propósito, que cada uno considere el otro como más importante que a sí mismo, ¿sí? Considere las ideas y opiniones de los demás, que cuando uno le falta, el otro, ese que fue faltado, diríamos así, o ofendido, pues de otra manera considere esta situación y perdone, ¿sí? al que le ofendió. Pero nosotros debemos de mantener la unidad del espíritu, dice la Biblia, en el vínculo de la paz, de acuerdo a lo que nos dice en la carta a los Efesios, ¿verdad? Cuando leemos Efesios. El camino más rápido a la destrucción es la división, hermanos. Dios crea la unidad, Satanás crea la división. Nosotros tenemos que definir en cuál de esos dos equipos queremos jugar, ¿no?
Usted y yo tenemos demasiada oposición en nuestra propia carne por default, ¿no? Y no solamente en nuestra carne, sino en el mundo. Y aún del mundo de las tinieblas, porque una cosa es mi carne, otra cosa es el mundo que me rodea, pero otra cosa es el mundo de las tinieblas, ¿sí? En este caso se los digo esto para que no nos demos el lujo, como ya mencioné, de estas divisiones. Es algo que nosotros no podemos hacer, darnos el lujo de las divisiones. Y mucho menos aquí dentro de la iglesia, la oposición más temida es la oposición interna dentro de una iglesia local, porque cuando la oposición es la de afuera, como ahora mismo está ocurriendo, que parece ser que cada vez más se acerca un tiempo donde la iglesia será perseguida, ¿sí? Esa oposición, no le tengas miedo, hermanos. La iglesia siempre se ha unido más fuerte en oración, se ha unido más, buscando más de Dios, se ha fortalecido en su palabra, incluso se ha purificado cuando la oposición ha venido de afuera. Pero porque allí estamos obligados, diríamos así, a cerrar filas entre nosotros mismos y a protegernos, ¿no? Porque recibimos la oposición de afuera. El problema ha sido cuando la división se ha dado desde adentro. Allí es donde está el problema. En donde hay una iglesia local, el problema ha sido cuando está adentro. Así que Pedro dice, en conclusión o finalmente, seamos de un mismo sentir. Todo lo anterior es verdad, pero ahora hablamos a los hermanos. ¿Se acuerda que hablábamos de otras condiciones la vez pasada, de cómo debe de ser una persona con el gobierno, con las instituciones, el mundo, cómo debemos de comportarnos? Pero ahora nos llama la unidad en la iglesia local, en la iglesia de Cristo, ¿sí? Así es que seamos de un mismo sentir. La segunda es compasión. Claro, yo no puedo ser de un mismo sentir si no soy compasivo, hermanos. Si no tengo la habilidad de sentir por el otro, no es simplemente de que si tienes hambre, le doy de comer, como lo dije en el estudio de la mañana. O te ayudo, tú puedes hacer eso y no sentir nada por el otro. O sea, yo puedo darle de comer, usted puede darle de comer a otra persona, pero no sentir nada más. Es un sentido común, como lo tenía Aristóteles, una gracia común. Pero cuando tú sientes algo más, cuando eres compasivo, ya es una gracia sobre gracia en nuestras vidas. Les explico esto. Es que tu dolor como que me duele. Y no como que me duele, sino me duele. Me duele porque te quiero ayudar. Incluso disfruto ayudarte. Procuro ayudarte. Y le doy seguimiento, no solamente eso, sino a tu dolor le doy seguimiento. Eso es cuando hablamos de la palabra compasión. Y es lo que Cristo hizo, que tuvo compasión de la gente. No solamente le habilitó, le proporcionó una comida material, sino fue más allá y les proporcionó una comida espiritual, ¿sí? Y Pedro nos sigue diciendo, en una tercera palabra, al amor fraternal. Y estoy hablando, reitero, a la iglesia local. Y a veces nosotros tratamos de hacer grandes diferencias entre el amor ágape y el amor fraternal. Y no nos damos cuenta que Dios habla que el amor a su Hijo es un amor fraternal. Dios habla de que Él nos ama con un amor fraternal, que la palabra más precisa es fileo, ¿no? La palabra fileo, de que Cristo amó a sus discípulos con amor fraternal. De manera que lo que la palabra hace, ¿sí? Lo que la palabra hace es que toma una palabra común del griego de esa época y eleva su valor de esa palabra para ayudarnos a entender que el amor entre los hermanos, el amor familiar de Dios hacia nosotros, de Cristo a sus discípulos, de Dios a su Hijo, es un amor fraternal, que es extremadamente especial.
La cuarta palabra es la palabra misericordia. Pedro nos dice que seamos misericordiosos de corazón. Tener un corazón tierno, diríamos tener un corazón blando, que no seamos de corazón duro, que nos duela el dolor del otro, que nos duela herir al otro, ¿sí? Que nos duela ser piedra de tropiezo para el otro, que nos duela ver al hermano caído, ¿sí? Que nos duela todo eso. Por eso es que habla de la misericordia, ¿sí? La quinta nos habla sobre la humildad. En la versión, la nueva Biblia de las Américas, habla la humildad de esta humildad que debemos de tener nosotros. De hecho, la humildad, diríamos que es la ausencia, ¿sí? Es la ausencia de la humildad que imposibilita la unidad. Si no hay humildad dentro del cuerpo de Cristo, esa falta de humildad, esa ausencia de humildad va a imposibilitar la unidad. Un predicador del siglo pasado decía que el hombre que verdaderamente es humilde, ¿sí?, se asombra de que Dios y el hombre pueda pensar en él y tratarlo tan bien como lo tratan. Es como esto, hermanos. Me asombro de que Dios y ustedes puedan pensar en mí y tratarme tan bien como lo hacen, ¿no? Como me tratan, aun cuando la conversación no sea tan bien tratado, pero que ustedes están pensando bien en mí y Dios está pensando bien en mí. Esa es un requerimiento dentro de la humildad. Si nosotros no tenemos la humildad, entonces no vamos a crear unidad, ¿sí? También decía este predicador, el ser verdaderamente humilde significa que ya no nos protegemos a nosotros mismos, porque no hay nada que defender de nosotros mismos, ¿sí? Cuando yo tengo humildad, precisamente, ¿qué es lo que pasa? Es que yo me abro, y cuando yo me abro, entonces quito todo tipo de prejuicios, quito todo tipo de cuestiones económicas, sociales, familiares, intelectuales, y provoco yo la unidad. Pero a partir de qué? De que precisamente nos dejamos de proteger, nos dejamos de poner un caparazón donde no fluya esa unidad. ¿Qué es lo que voy a defender? Como decía este predicador. Si Dios me encontró destituido de su gloria, como lo dice Pablo, ¿qué es lo que voy a defender si yo no tengo nada que, pues de otra manera, que ocultar, ¿no? Porque en todos los casos, Dios sabe todo. Que si yo no tengo de otra manera la habilidad de entender que Dios es el que lleva todo en mí, ¿sí? Porque al final, como decía Isaías, yo soy un hombre de labios inmundos y vivo entre gente de labios inmundos. ¿Qué es lo que voy a defender yo? Si tengo que confesar cuando yo peco, cuando yo continuamente estoy devastado y peco contra ti, Dios, yo tengo que rendirme a ti, yo de labios inmundos, como Pablo, que decía él que yo soy el último de los pecadores. ¿A qué se debe esta actitud? Porque muchas veces cuando nosotros queremos anteponer nuestras cuestiones filosóficas, culturales, económicas, sociales, de prestigio, títulos y demás cosas, el orgullo que tenemos, eso es lo que nos permite, alejarnos de la unidad. Mas cuando el orgullo es aplastado por la posibilidad de la permanencia continua de la palabra de Dios en mi corazón, creamos la humildad y esa humildad hace que florezca la unidad entre los hermanos. Tú no eres más que yo no soy más que tú, ¿no? Pablo decía, yo soy el último, por eso es que el nombre de Pablo significa pequeño, ¿sí?
¿Por qué? Porque finalmente él se llamaba Saulo de Tarso, ¿no? Entonces, se puso Pablo precisamente, o se cambió el nombre, por lo que es, ¿no? Yo soy el más pequeño de todos ustedes. Cuando no exhibimos estas características que ya mencioné, estas 5, no honramos a Cristo. No honramos a ese Cristo, el mensajero del Padre para nosotros. Pero tampoco no honramos el mensaje que Él nos trajo de Dios. Pedro nos dice que esta es la manera de vivir que necesitamos. Está complementando su idea de la manera como el Evangelio debe de ser exhibido en tu vida, en la mía, cómo debemos de, cuando finalmente estamos unidos, cómo debe de florecer esa unidad a partir de estos requerimientos que ya mencioné. Ahora, eso es como hermanos en Cristo, porque eso habla del amor fraternal. Si Pedro fuera a referirse al amor hacia los de afuera, hacia los incrédulos, a los que no creen en Cristo, entonces Pedro lo eleva ese amor, lo eleva y sería un amor ágape. Ese amor ágape nos habla de un amor incondicional, el ágape, porque no conocemos a la persona, ¿no? Y el amor, y nos crea ese amor incondicional, un amor para el enemigo. Claro que tiene que ser ágape, porque por la condición, ¿no? Porque nosotros no tenemos cómo amar a ese enemigo, cómo amar a esa persona que desconocemos, cómo amar a esa persona que se burla del evangelio. Y entonces tiene que aplicarse, y Pedro lo eleva a un amor ágape, un amor incondicional. Por eso es que esta recomendación del versículo 8, para nosotros los que estamos en Cristo, necesitamos ser de un mismo sentir. No puede ser el mismo sentir con el inconverso, con el que está afuera, pero sí con los hermanos locales. Pero ahora Pedro nos da unas instrucciones en el versículo 9 de cómo vivir en este mundo hostil que está allá afuera, en el mundo inconverso, en el mundo rebelde, en el mundo que está apartado, que está manejado sobre la ira de Dios, ¿sí? En el versículo 9, leamos, dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Nos dice Pedro aquí, ustedes tienen como hijos de Dios una prohibición. No es una sugerencia, hermanos, no es una recomendación, es una instrucción, es una instrucción firme, que tiene que ver con una prohibición de pagar el mal con el mal, de que alguien te habla mal y Pedro aquí menciona ciertas características. Nosotros podríamos argumentar, pero mire, yo la primera vez lo soporté, la segunda también, pero la tercera vez, pues la verdad ya me cansé y le dije hasta que de lo que se iba a morir, ¿no? Y aún argumentamos nosotros, pero se lo merecía con todo derecho. Yo sé que me pasé, pero ya le pedí perdón a Dios, hermano, pero sigamos. Esa prohibición, precisamente, donde dice Pedro, no devolviendo mal por mal, habla de un imperativo, de algo de una prohibición. Esa prohibición precisamente elimina nuestro ajuste de cuentas. No hay arma para el ajuste de cuentas en este caso, pero tenemos una boca, hermanos, que dispara más rápido que las armas letales hoy por hoy. Este órgano que tenemos, el problema es que es el orgullo que venga esa herida que me hicieron a mí, tratando de causar en el otro otra herida, así como me la hiciste, pues también te la hago, ¿no? Dice la cultura, el que me la hace,
¿Qué dice? Me la paga. Pero ¿qué dice la contracultura? No devolviendo mal por mal. ¿Qué es la contracultura? La palabra de Dios. De manera que no puedo herir con una bala, pero te hiero con mis palabras y con mis hechos. Con el látigo de mi desprecio, dicen por ahí. Pero no podemos olvidar que la ofensa que yo recibí, fíjense cómo les voy a decir, no podemos olvidar que la ofensa que yo recibí es el cincel de Dios en su bondad, el que te está acuñando, el que te está diciendo. Allí está tallando la imagen de Cristo en esa ofensa que te dieron. Así es que tu queja, la mía, no es contra el ofensor en el último de los casos, es contra Dios, porque no me gustan sus cinceles, no me gustan sus golpes que está afilando, me está acuñando mi vida, poniendo la vida de Cristo en mi corazón, en mi vida. No me gustan esos golpes, diríamos que son muy duros. Por eso, en la realidad, por mi propia experiencia en la vida, ¿no? Yo lo puedo decir, no muchas veces nos gustan los cincelazos de Dios en mi vida, donde está formando la imagen de Cristo en mi vida. Por eso es que dice, prohibido pagar insulto por insulto. De manera que cuando, o como Cristo lo hizo, yo lo debo de hacer. ¿Cómo lo hizo Cristo? Cuando lo insultaron, él guardó silencio. Dice que el silencio es más elocuente que las palabras. Porque podemos guardar silencio de una ira que tenemos, porque quiero proteger la integridad y la dignidad del hermano, a quien no quiero herir ni ofender, por esa unidad que hay en mí, por esa humildad que hay en mí, y quiero guardar esa integridad con mi hermano. Y prefiero, ¿qué dice? Callar. Habíamos dicho que era el hombre, habíamos dicho que la palabra de Dios era el código de valores más contracultural de toda la historia de la humanidad, hermanos. ¿Por qué? Porque la cultura me dice que yo debo de tratar y de guiar mis valores de esta manera y ejecutar ciertas acciones. Pero la palabra, la contracultural, me dice que debo de actuar diferente a lo que mi cultura, a lo que mi mundo me dice que yo haga. Por eso es que Lucas extrajo esto del Señor Jesucristo. En Lucas 6:28 dice, bendecid a los que os maldicen, llorad por los que os calumnian. Fíjense cómo es, ¿no? En vez de bendecir al que me maldice, pues yo también le maldigo, ¿no? Que la ira del Señor esté en su vida. Es más, que Dios lo tenga en fuego lento en el infierno. Y ese es el patrón que sigue esta cultura, ¿sí? El patrón que ahora sigue continuamente en la palabra de Dios. Yo no sé por qué, hermanos, yo te lo digo por mí, por qué nosotros se nos hace difícil. Bueno, sí sé por qué. Porque la naturaleza carnal, ¿sí? Por eso. Pero ¿por qué no lo entendemos más claramente que esta es una enseñanza continua en la palabra de Dios? Anote algunos pasajes para que los estudie en su casa, para que confiemos en el poder de la palabra de Dios. Porque en mis palabras, en lo que yo les diga el día de hoy, no voy a poder cambiar, sino usted tiene que llevar un proceso. Por ejemplo, escriba Romanos 12:14, lo estudia en su casa. Primera de Corintios, capítulo 4, 12 al 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Repito, Romanos 12:14. Primera de Corintios 4, 12 y 13. Primera de Tesalonicenses 5, 15. Pero quiero ahí lo que decía Romanos 12, 14. No lo busquen nada más, escúchenlo. Bendigan a los que los persiguen. Bendigan y no maldigan. ¿Eso incluye a mi jefe? ¿Eso incluye a mi cónyuge, a mi esposo, a mi esposa? ¿Eso incluye a mis hijos? ¿Eso incluye a mis vecinos? ¿Eso incluye a todos? Sí, hermanos.
sí incluye. Incluye a todos ellos y a los que se me pasan en la lista. Incluye a todos ellos. No solamente entre nosotros aquí adentro, sino para que todo el mundo, esto se ejecuta para todo el mundo. ¿Qué debemos de procurar? ¿Qué debemos devolvamos mal por mal? No, sino procurar lo bueno. La idea es el estímulo, es imitar a Dios, imitar a Jesucristo, que cuando lo maldijeron, Él guardó silencio. Se nos prohíbe tomar venganza si decidimos vengarnos, hermanos. Hay historias en la Biblia que lo más probable es que vamos a pecar más grandemente que aquel que hizo algo contra mí. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Que una falta pequeña, cuando nosotros no tenemos la sabiduría de Dios, esa falta pequeña la hacemos grande. ¿Qué es lo que dice este mundo? En un vaso de agua hiciste una gran tormenta, ¿sí? Dios dice, no lo hagas, porque en tu ira tú vas a pecar y ahora te voy a imponer consecuencias a ti y no devuelvas mal por mal, ¿no? Por eso es que dice en Romanos capítulo 12, versículo 20-21, así que si tu enemigo, escúcheme lo que le voy a decir, así es que si tu enemigo tuviere hambre, dice la Biblia, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, si tú haces el bien, tú estás pagando. ¿Cómo pagamos, hermanos? Tú haces el bien cuando nos hacen el mal, tú bendices cuando te bendicen, tú amas al enemigo, cuando te abofetean, dice en una mejilla, pues pon la otra. Cuando hablen mal de ti, tú tratas de reconciliar, y es lo que Pablo hizo, ¿sí? Porque haciendo esto, decía Pablo, ¿no? Carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. ¿Qué es lo que Dios está diciendo en esta frase? Está diciendo, tú pagas el mal con el bien, ¿sí? Tú armas, diríamos así, pues, tú desarmas a tu enemigo, ¿sí? Cuando tú lo amas, tú amas a quien te odia. Y hay dos cosas que pueden pasar aquí. Una, la persona antes de llegar el día final y se arrepiente, y gloria a Dios que así sea, y todo quedará saldado. O cuando llegue el día final del bien, que el bien que hiciste tú, no solamente va a elevar el estándar sobre el cual va a ser juzgado esa persona. Y la consecuencia diríamos que sería peor. Cuando obras bien, lo único que haces es que amontonas carbones encendidos sobre su cabeza. Hay una historia de esto. Es que en el Oriente, en los días de invierno, cuando ellos, pues está el invierno fuerte, entonces una familia de una comunidad hacía como, encendía los carbones encendidos. Y entonces un niño de la casa llevaba esos carbones encendidos aquí en su cabeza. Con una bandeja, los llevaba aquí. Entonces era el día invernal, o sea, los días de frío. Y entonces el muchacho proveía un calentamiento en las casas, llevándoles un carbón encendido. Y ahí iba el muchacho. Pero diríamos, hacía mucho frío, pero no. Pero a la vez que hacía mucho frío, el muchacho llevaba en su cabeza esos carbones encendidos con una bandeja, ¿no? Y entonces le calentaba toda su cabeza y iba repartiendo en cada casa un carbón encendido para que trajera calor a cada casa, ¿no? La idea era de que todos tuvieran la misma oportunidad que la casa principal tenía, de un calentamiento,
para que no digan, yo me morí por cuestiones de hipotermia y demás cosas, ¿no? Ellos tenían ese carbón encendido. O sea, que estaba haciendo, ¿qué? El bien. Y aquí lo que decía Pablo, dice, cuando hagas este bien, cuando le hagas este bien a estas personas, ¿sí? Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir? Que no tendrán excusa. Al contrario, si ellos no se arrepienten a Dios, tendrán juicio más fuerte sobre ellos. Porque no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, lo ideal es que se arrepienta, como lo dije, porque esas cosas han ocurrido. Cuando tú maldices, tú bendices. Perdón, cuando te maldicen, tú bendices. Cuando tú bendices, muestras que estás vestido del nuevo hombre. Cuando tú maldices, tú muestras que sigues vistiendo el viejo hombre, hermano. Cuando nosotros decidimos qué vestido ponernos o qué vestimenta vamos a lucir, entonces es cuando nosotros entendemos de qué bando estoy, en qué equipo estoy jugando. Cuando tú bendices, tú reflejas a Cristo. Cuando tú maldices, tú reflejas el anticristo. Tú decides a quién tú quieres reflejar. Pero tú tienes un llamado a nadar contra corriente, como ya lo dije yo. Tú tienes un llamado a lucir totalmente diferente a como el mundo luce el día de hoy. Y en el versículo 10 en adelante, Pedro comienza a darnos la fórmula de la vida buena o los días buenos. Ese versículo 10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿Sí? Aquí en el versículo 10 hay una conjunción. Está conectando todo lo anterior con lo que sigue. Es como diríamos un puente. El versículo 10 es un puente entre el versículo 8-9 con el versículo 11-12, ¿no? Es un puente que hay aquí, ¿sí? Está conectando. Entonces Pedro dice, todo eso que acabo de decir, ¿no? Está conectando precisamente por esos días buenos que quieren venir a tu vida. Y es como el puente que vamos a cruzar. De manera que el versículo 10, como ya lo dije, es una unión, ¿sí? Es un puente de unión. Pueden resistir, diríamos que los embates de la vida. Un puente, si se dan cuenta cómo está conectado, no hablemos del puente de aquí de Tláhuac, ¿cómo se llama? Del metro, ¿verdad? No hablemos de eso. Pero regularmente un puente trae ciertos castillos de fuerza precisamente para soportar. Y el versículo 10, precisamente ese es un puente para poder soportar. O sea que une a una cosa con otra cosa, la une, ¿sí? Todo lo que vamos a decir en este caso tiene que ver con la vida cristiana que debe de ser sostenido por este puente, ¿sí? Así es que empecemos. Porque vean cómo continúa ahí. Espérense. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, o sea, el que quiere cruzar para tener esa vida, tiene que pasar por este puente. ¿Cuál es este puente? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. ¿No le llama la atención que Pedro introduzca la lengua aquí en este texto? Es que Pedro sabe que la lengua es como esa chispa que enciende todo un bosque, ¿verdad? El problema de la lengua incluso no es la lengua, porque usualmente el problema no es el problema. El problema de la lengua es que en ella habla de la abundancia del corazón. De manera que la lengua es el órgano más largo del cuerpo, porque véanme, hermanos, porque va desde mi corazón
y se viene hasta fuera, ¿no? Es el órgano más largo, ¿sí? Cada vez que tú hablas, ahí va el corazón. Así que se va, Pedro dice, refrena tu lengua. Tendrá que refrenar o cambiar el corazón. Porque cuando tú hables, entonces vas a sacar tu corazón. O refrenas tu lengua o cambiamos el corazón. Pues mejor cambiemos el corazón para que no tengamos que refrenar nuestra lengua. Cambiemos nuestro corazón. Y vean lo que dice también allí, sus labios no hablen engaño. No es lo mismo, hermanos, pero está relacionado con el mismo hecho. La razón por lo que dice el apóstol Pedro aquí es que el corazón es engañoso. Y Pedro sabe que la lengua habla del corazón, ¿sí? De la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la solución a mi problema? El cambio de corazón. De manera que cuando el corazón se exprese en nosotros, hermanos, se exprese en agrado a nuestro Dios. Él dice que no hable engaño, porque el engaño siempre va a traer consecuencias a mi persona, a otras personas. Te pueden engañar podemos engañar a un grupo de personas por un tiempo, pero no puedes engañar todo el tiempo a ese grupo, ¿sí? Y mucho menos podemos engañar a Dios. Ahora, no sé cuál es el afán del ser humano de tratar de engañar o ocultar cosas a los demás. Cuando la persona más importante del universo lo sabe de forma detallada, ¿sí? Y como pienso que eso es conocido, no solamente por Dios, sino en todos los cielos lo sabe. Todo lo sabe. Pedro sabe que el engaño nunca resultará una vida buena y siempre traerá consecuencias, hermanos. Por eso es que, aparte de todo, nos dice en el versículo 11, apártese del mal y haga el bien. La palabra de Dios con frecuencia nos llama no solamente a apartarnos de algo, sino de alguien. Pero al mismo tiempo nos invita a acercarnos a algo o a alguien. O sea, apártate de esto, más acércate a esto. Apártate de él, más acércate a él, ¿sí? Es eso. No solamente que me aparto del pecado, yo me acerco a la santidad. O sea, yo me aparto de hacer lo malo y me acerco a la santidad, a lo santo. No solamente me aparto del mundo y de Satanás y de su influencia, sino que me acerco a Dios y los valores de su mundo, o sea, del reino de Dios, adopto esa forma contracultural a mi vida. Aquí está, diríamos, el mismo principio. Te aparta del mal, pero tienes que hacer el bien. Cuando nosotros practicamos el mal, eso nos une al trabajo del enemigo. Y cuando hacemos el bien, nos une al trabajo de Dios. La pregunta es, ¿cuál de los dos equipos en cuál de los dos equipos tú quieres trabajar? ¿De quién quieres que te pague tu salario? ¿Del equipo de Satanás o del equipo de Dios? Porque él dice, dice, busca la paz y síguela, ¿no? En el versículo que estábamos leyendo. Busca la paz y síguela. Aquí este concepto es primordial en las escrituras. Tan importante que la palabra paz aparece como 400 veces en hebreo, que es shalom, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Y en el griego, la palabra paz aparece como la palabra eirene, que aparece como 26 veces en los 27 libros del Nuevo Testamento. Diríamos que la razón por la que nosotros como raza humana estamos en la dificultad de esto
porque de esta falta de paz o de esta comunión, porque hubo una primera pareja que rompió su paz con Dios, entró en guerra con Dios. De hecho, es como Pablo lo define antes, lo define de esta manera, que estamos en una enemistad contra Dios cuando todavía no venimos a Cristo. ¿Cómo se encuentra el mundo inconverso? Se encuentra precisamente en una enemistad contra Dios. Adán rompió su paz con Dios, entró en enemistad con él, y prontamente Caín mató a Abel porque no estaban en paz. ¿Sí? Alguien ha dicho, y no sé cómo sacaron esos cálculos, lo estaba leyendo, que en el tiempo que tiene la humanidad, más o menos como 6,000 años, nada más ha habido como 300 o 400 años de paz. Y que ese tiempo lo han ocupado para cargar sus armas otra vez y empezar otra vez a luchar. ¿No? Recuerden y tengan el contexto que Pedro era judío. De manera que cuando él habla de la paz, aunque escribió en griego, el concepto que él tiene en su mente es el concepto del griego de paz, pero en el concepto hebreo de paz, ¿sí? De manera que él está pensando en el shalom. Y es importante que podamos entender esto porque la manera que los judíos se saludan o se despiden muchas veces es shalom, así lo dicen. Nosotros decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no? Y ellos no se están refiriendo a una ausencia de conflictos. O sea, cuando ellos dicen la paz de Dios, no se están refiriendo a esa ausencia de conflictos cuando ellos se saludan. Escucha lo que en el hebreo, de una forma muy sencilla y muy breve, lo que implica la palabra shalom. Lo que implica es esto, que cuando te dicen shalom, o sea, la paz, ¿no? Es poseer, te están diciendo que tú poseas todo el bienestar y toda la benevolencia de Dios que puede darte. Es lo que te están tratando de decir. Que el bienestar de Dios, que su benevolencia de Dios esté con nosotros. Por eso dicen shalom. La benevolencia, ahí se unen dos palabras, que es bene, que es bueno, bolo, que quiere decir querer, o sea, querer lo bueno para ti. Es decir, que una persona que quiere ser buena con los demás. Y eso es lo que es la benevolencia, eso. Entonces, cuando escuchen ustedes que alguien les dice shalom, te está diciendo que poseas el bienestar y la benevolencia de Dios que te puede dar. ¿Verdad que es bonito eso? Es muy padre, la verdad, cuando nosotros asistimos shalom, shalom, shalom y ya. Pero cuando entendemos la magnitud, cómo ellos lo expresan, o cómo por lo menos Pedro, que era judío y escribió en griego, pero cuando escribió en griego pensó en la palabra hebrea shalom, nos trae otra forma de ver las cosas, ¿sí? O sea, es que decía Pedro, procuremos la paz. Pedro está diciendo, tú tienes que vivir una vida que procure todo el bienestar y la benevolencia que Dios te puede dar. De manera que tu disciplina, ¿sí? No evite los beneficios, las bendiciones que Dios te puede dar, ¿sí? Cuando tú vienes a Cristo, no solamente te trajo la salvación, ¿sí? Sino que también te trajo toda la benevolencia, todas las bendiciones que Dios te puede dar a una persona cuando estás en paz con Dios, porque estabas enemistado con Dios, ahora estás amistado con Dios por esa paz que te proporcionó a través de la salvación. Y ahora Pedro está diciendo, si tú quieres una vida buena, necesitas shalom. Es poseer todo el bienestar y la benevolencia de Dios que nos puede dar. Pero eso requiere un estilo de vida.
No porque yo me gano las bendiciones de Dios, sino porque cuando tengo un estilo de vida que no representa lo que Dios quiere, yo evito que las bendiciones lleguen a mi vida por no exhibir el evangelio contracultural que es la palabra de Dios. ¿Sí está claro, hermanos? ¿Sí estamos claros en todo esto? Lo que implica una vida buena. A Dios, si Dios envió a su Hijo para terminar la enemistad entre el hombre entre el hombre y Dios, y el Hijo estuvo dispuesto a ir a la cruz para terminar dicha enemistad, entonces nosotros no tenemos ninguna excusa para permanecer en guerra contra nadie, hermanos. Si Dios tiene serafines que cantan santo, 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 creador y sostenedor del universo, y le pide a su hijo que venga a terminar la enemistad con él y el hijo está dispuesto a sufrir como sufrió para que ese estado de guerra termine, entonces tú y yo no tenemos ninguna razón para permanecer en guerra contra mi hermano en Cristo, contra mi padre, mi madre, mis hermanos. ¿Por qué nosotros debemos de crear la guerra? ¿Sí? Por eso es que el autor de los Hebreos, Hebreos 12:14, dice, busca la paz para con todos. Busca la paz para con todos. Para inconversos, para conversos, ¿no? Busca la paz. Y precisamente busque 2 Corintios 5:19. Pablo menciona sobre ese encargo que tenemos nosotros o ese llamado que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Dice 2 Corintios 5:19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres, ¿qué dice? Sus pecados. Y nos encargó a quienes, a nosotros sus hijos, a nosotros los conversos, a los que decidimos seguir el camino de Dios, decidimos buscar a Dios, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, si Dios nos encargó la palabra de reconciliación, ¿por qué debemos estar de afanosos en los pleitos y en todo eso? ¿No? Dios nos reconcilió con Él a través de Jesucristo, pero no amontonó nuestras culpas, ni haciendo una lista de las veces que el hombre violó su ley. Cuando alguien se entrega a Cristo, Dios no le dice, o sea, en 3 minutos que haces la oración y me pides perdón y todo eso, ¿crees que ya se va a solucionar todo esto? Él diría, o pensaría la gente, mejor ve a tu casa y haz una lista completa y después vienes y la revisamos. No, no, no. Cuando Él te perdonó, dice aquí que no tomó en cuenta los pecados de los hombres. O sea, te perdonó, pero ya no vio cuántos pecados tenías. Si eran muchos, poquitos, o que todos teníamos pecados, sí, pero no vio la magnitud que tú hiciste, lo peor que se pueda nombrar en este mundo. Hasta dicen, innombrable es eso. Bueno, Dios no se fijó en eso. Él se encargó de perdonar todo eso. Lo increíble es que Dios extendió el perdón a los hombres de manera unilateral, hermanos. Cuando nosotros ni siquiera lo estábamos buscando a Dios, Él ya nos había reconciliado con su Hijo Jesucristo. Y Dios nos llama a nosotros a imitar a Cristo. Pablo en una oportunidad lo dijo también así, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Qué tan importante es que Dios terminó con la irreconciliación con Él y que Él nos entregó la palabra ahora de reconciliación para tratar de reconciliar al hombre con Él? Pero la reconciliación del hombre requiere, yo diría que demanda, espera que nosotros los hombres nos reconciliemos también. ¿Sí?
¿Sabes que Cristo hizo su entrada al mundo con un anuncio de paz? ¿No? ¿Se acuerdan? Cristo entra al mundo con un anuncio de paz. Cristo sale del mundo con un anuncio de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿no? Él oró por la paz, él murió por la paz, él pagó por la paz entre Dios y el hombre para reconciliarlos. ¿Qué tan importante es la paz, hermanos? ¿Cómo está gráficamente la paz con nosotros? Primero se da mi paz vertical, que es mi paz con Dios. Y luego tengo que hacer mi paz interior, de yo también tener la paz. Cuando yo tengo la paz de Dios, tengo mi paz interior, entonces ahora mi paz la puedo sacar afuera con mis hermanos. Porque se dan cuenta que dicen algunos hermanos, algunas personas dicen, ¿tú cómo eres cristiano y no te llevas bien ni contigo mismo te perdonas, ¿no? Ni tú mismo estás en paz. ¿Qué tan importante es que nosotros tengamos paz? O sea, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Y dice que el Espíritu Santo ahora somos sellados con las arras del Espíritu y es cuando yo tengo la paz interior. Y cuando Dios me llama a el llamado de la reconciliación, entonces yo puedo decir afuera, hermanos, reconciliémonos con Dios. ¿Por qué? Porque yo ya recibí la paz de Dios, recibí mi paz interior y ahora puedo expander mi paz exterior. Así es el proceso. En el momento que entró esa paz con Dios, comienza otra guerra, hermanos. O sea, vean, dirían, ay, ¿cómo se complica todo esto? Pero sí, en el momento que que entramos en paz con Dios, comienza otra guerra. Tú entras en guerra con el mundo de las tinieblas. Alguien decía que el ministerio no es el campo de refugio, sino es la línea de fuego, hermanos. ¿Sí? El ministerio no es el campo de refugio. Ay, qué bonito es, ¿no? No, sino es la línea de fuego. Tenemos que definir a qué mundo vamos a pertenecer. Al reino de Satanás, ¿sí? Diríamos al reino bueno, diríamos así, que ofrece todo bueno. Hay que seguir entonces, hay que seguir, sí, ciertamente en guerra contra Dios o con Dios. Si el ejército, si tú quieres estar en el ejército de Dios, procurando la paz con Dios y con los hombres, entonces estaremos en guerra contra Satanás. O sea, tú tienes la paz con Dios, entonces entras en una guerra contra Satanás. Si tú tienes la paz con Satanás, estás enemistado contra Dios. Si tú estás en el mundo y ahora estás con Dios, tenemos que cambiar, entender y saber que tenemos que cambiar de ejército. Si tú te cambias de ejército, tú tienes que cambiarte de uniforme, porque si tú te cambiases de ejército, te tienes que cambiar de uniforme porque si no el ejército mismo te va a matar, ¿no? Entonces te tienes que cambiar del uniforme, ¿no? Para que no te disparen. Entonces, cambias tu uniforme, todo, ¿y cómo se llama eso? Pues la Biblia, ¿no? El nuevo hombre, te vistes del nuevo hombre. ¿Y cómo se llama el otro uniforme? Pues se llama el viejo hombre, ¿no? El que estaba viciado, el que estaba en pecado, el que estaba todo. Tienes que cambiarte de todo esto. Y al cambiarte, te estoy diciendo, tenemos que procurar leer la palabra, tenemos que procurar orar, tenemos que estar allí en comunión con Dios. Si pertenecemos a Dios, no podemos seguir batallando con las armas del mundo, hermanos. ¿Cuáles son las armas del mundo? Que incluye, por ejemplo, el debate, la discusión, la acusación, la ira, ¿sí? La división, el rencor, la falta de perdón, ¿sí? O sea, etcétera, etcétera. Son las armas que son de la carne. Pero eso es lo que funciona para el mundo. Eso es lo que funciona, la discusión, la acusación, la ira, la división, todo eso funciona para el mundo, ¿sí?
Y eso es lo que quieren escuchar el mundo. Eso es lo que quiere que el mundo estemos enfrentando día a día. Pero nosotros necesitamos el lenguaje que Dios escucha, no lo que los hombres escuchen. ¿Y qué es lo que Dios quiere que escuches? Bueno, ahí está la palabra de Él. Ve con la contracultura y no te vayas con la cultura de los hombres. Y las armas son poderosas. ¿Cuáles son esas armas? Ya lo dijimos. ¿Cuáles son las armas que tenemos nosotros? La unidad, la compasión, el amor fraternal, la misericordia, la humildad, el refreno de lengua, dejar a un lado el engaño, apartarnos del mal, hacer el bien y buscar la paz. ¿Vieron las armas que tenemos nosotros? Contra las armas del mundo, ¿sí? Lo que garantiza y hace posible la vida buena, lo encontramos en el versículo 12 de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Eso es lo que garantiza y hace posible la vida buena, hermanos. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Vean lo que dice, hermanos. Primera de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Qué bonito es. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Pedro quiere que yo entienda cuál es la vida mejor. Y la garantía de esa vida es que los ojos del Creador, del Dios soberano, del Dios que lo ve, está sobre los suyos y que sus oídos están continuamente atentos a nuestras oraciones, a nuestro clamor. Pero chequen esto, pero el rostro del Señor está contra aquellos, está contra los que hacen el mal. Si tú tienes a Satanás contra ti, frente a ti, eso es pesado, sí, yo lo entiendo, ¿no? Yo lo entiendo. Y ese es, pero diríamos que no es tan problema eso, porque la Biblia dice, porque mayor es el que está en ti, o sea, Dios, ¿no? Que el que está en el mundo. Pero cuando tú tienes a Dios en contra tuya, tú tienes aquel que tiene el poder infinito del universo. Tú tienes a la persona que llena el universo y diríamos así, que tiene el universo puesto en sus manos y que tú lo tienes en contra. ¿A dónde vas, hermano? ¿A dónde vas? Aún para sus hijos, él puede ejercer, los hijos de Dios, puede ejercer oposición cuando dice que él se opone al orgulloso, porque así lo dice. Él se opone al orgulloso. Yo no puedo pensar nada peor, hermanos, que tenga a Dios en mi contra. En ese sentido estamos hablando. No puedo yo llegar a pensar eso y no quiero, ¿no? No quiero tener a Dios en contra mía, ¿no? Por eso es que la primera parte de ese versículo es que porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Esa es la razón por lo que Dios instruye a Moisés para que instruya a Aarón en la oración. Dios dice, esa es la oración que yo quiero que Aarón haga como sacerdote, que pueda hacer sobre el pueblo de Dios. Dejen, se los voy a poner aquí. Bueno, dice de esta manera. La voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sea bueno contigo y te dé compasión, que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz. Creo que dice mejor esta versión que la 90, la 60, ¿verdad? Muy bien. La nueva versión internacional dice, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda paz. Esa es la oración que nosotros necesitamos.
a partir de que entendemos que los ojos del Señor están puestos sobre aquellos que le buscan. Sus oídos están atentos a sus oraciones. Y es lo que yo te invito, hermano, a que tratemos de que Dios sus ojos del Señor estén puestos en nosotros, en nuestras vidas. Sus oídos estén atentos a nuestras oraciones. Porque así se lo dijo: esto le dirás al pueblo, la bendición sacerdotal. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda paz. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.